tomando de tu lagar. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ve, yo estoy leyendo mal. Estoy leyendo mal. Versículo 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la palabra de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor, oído, de la obra de ella, la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Desafortunadamente la gente todo se le olvida. La gente no tiene, ¿cómo te digo? No tiene la osadía, no tiene la osadía de sentarse a rumiar, no tiene la osadía de sentarse a rumiar, a desmenuzar la palabra, a preguntarle al que tiene dentro de su interior cómo ponerla en función y cómo proceder. ¿Verdad? ¿Cómo proceder? Entonces la persona es olvidadiza, y al olvidarse del primer estado en que ella, antes de regresar a su origen, reconocer a Cristo, se le olvida. ¿Cómo se le olvida? Cuando comienza, y cuando entró no tenía cama. Entonces Dios, en su benevolencia, en su inmenso y eterno amor, por la justicia de Él, le coloca a alguien que le dé para que le compre una cama, le compre esto, le compre. Entonces la persona comienza a avanzar en la prosperidad. Comienza a avanzar en la prosperidad. Entonces la persona comienza, no tenía televisor y un día llegó alguien y le dijo: ve, yo tengo 2 televisores, le dio uno. Pero esa es la gracia de Dios derramada en la persona. Entonces la persona dice: verdad, le voy a traer uno, le aparecieron con un televisor. Entonces ya por estar metida en la televisión, ya deja de crecer paulatinamente. Un día no tenía absolutamente nada y llegó alguien y se lo llevó a un empleo. En el mundo natural se lo llevó a un empleo. Y empezó la persona a pelechar, y comenzó la persona, en vez de glorificar al que envió a la persona para que estuviera en el empleo, la persona comienza más bien a olvidarse de su creador, y paulatinamente va dejando de crecer. Entonces vuelve al estado, tiene que volver al estado primero, donde ella se le olvidó que cuando llegó no tenía cama, no tenía nada. No tenía nada. Y eso es lo que quiere decir ahí. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la palabra de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Bendecido. Y en todo lo que haga prospera y abunda y todo le sale bien. Pero a la gente se le olvida el estado primero. Se le olvida de dónde verdaderamente viene, por qué se acercó, reconoció que Jesucristo es su creador, que es su Dios, que es su Señor. Entonces, cuando la persona entra en calamidades, vuelve nuevamente a buscar a Dios.
Pero observa lo que dice, el que les dé un vasito de agua, tan meramente un vaso de agua, ¿ah?, en el nombre de Cristo, no perderá su recompensa, dice Marcos. ¿Tú ves ahí? Entonces, en esta mañana, antes de empezar, ¿cómo mantenernos o cómo mantenerse en la abundancia? Vamos a recoger la ofrenda y voy a pedirle a María que recoja la ofrenda. Viene un tiempo tremendo donde lo que sí te aseguro es que yo casi no voy a permanecer aquí en Tuluá. Viene un tiempo donde Dios va a comenzar, o ya comenzó prácticamente, a abrirnos puertas. Esta mañana habían 2 pastores más metidos ya en el círculo de la iglesia. Uno de Brasil y uno de Argentina. A todos ellos los declaramos bendecidos en esta mañana. Entonces vamos a hablar de este tema y voy a ir despacio, tengo una horita. Ahora a las 12 en punto terminamos, si Dios lo permite, porque quiero traerte luz para que cuando, sí hermano, bien puedo, cuando tú vas llegando a lo que la palabra te va a enseñar, lo que el Espíritu te va a enseñar por mi boca hoy, te cuides, sea, por nada de lo que te ofrezca el sistema, te vayas a dejar mover. ¿Cómo mantenerse en la abundancia? La abundancia es cuando más o menos una persona ya en el proceso que te dije al principio va alcanzando y no le falta nada. Anteriormente si compraba sal no tenía arroz, si compraba arroz no tenía aceite, si pagaba el recibo del agua no tenía cómo pagar el de la energía. Si pagaba el de la energía, el agua, no tenía cómo pagar el del teléfono. Si pagaba los 3, no tenía cómo pagarle el recibo al que le sacó fiado, ni llevarle al de la tienda. Pero a medida en que fue creciendo, dedicándole tiempo a su Creador, dedicándole tiempo, entonces fue alcanzando un nivel que ya tiene todo, gracias a Dios. No le falta nada. Y tiene hasta unos pesos en el bolsillo para gastar con su familia. Y tirarse una canita al aire, no tomando tragos, sino como saliendo a divertirse. No es malo. Lo malo es cogerlo por costumbre y dejar de crecer. Entonces, la persona, cuando ya tiene la abundancia, ahí se queda y lucha, pero no sabe que hay un tercer paso, que es llegar a la sobreabundancia. A eso es que Dios nos guía, a eso es que Dios nos trae a una congregación donde sepan enseñarle a uno cómo ir alcanzando estos pasos para mantenerse ahí firme, para no caer, y que cuando caiga, pues entonces voy a donde está la reserva y saco sin meterme en deudas, sin tener tristeza, porque cuando la gente no tiene dinero está bien cara y larga, bien cara y larga. La situación ahoga, las circunstancias tratan de consumir a la persona. ¿Y cuál es la razón? Vamos a ver la razón a través de la palabra, de la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 16. Voy a transmitirte el pensamiento. Tú sabes que yo no hago bosquejos, sino que te transmito el pensamiento
para que el que lo haga prosperará espiritualmente y materialmente también. Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice, si las primicias son santas, coma, también lo es la masa restante, coma, punto y coma. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que todo está santificado. Primero, tres cosas voy a ver si alcanzamos a ver aquí en esta mañana. Primero, si las primicias son santas, oído, refiriéndose al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era lo primero para Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Si Israel permanece fiel, será la nación más envidiada de toda la tierra. ¿Qué le dijo? ¿Qué comenzó Dios o cómo comenzó Dios a instruir al pueblo de Israel? Como eran las primicias, comenzó Dios a instruirlo de una manera en que Israel se permaneciera y fuera admirado por las naciones seculares. Que Israel tuviera la sobreabundancia para que ella le prestara a naciones, a pueblos y a todo, y ella no fuera a pedir prestado, a mendigarle a nadie. A mendigarle a nadie. Si las primicias son santas, el resto de la masa estará santificado. Y si la raíz es santa, las ramas o las hojas también serán santas. ¿Qué hizo Israel? No entendió, como mucha gente que no entiende, directa o indirectamente, rechazó a Cristo. Ahí está la ruina. Cristo no es lo mismo. Escúcheme. Cristo no es lo mismo que las tradiciones naturales. Cristo no es lo mismo que Jesús. Jesús. Jesús fue el que tenía que venir a rescatar al mundo entero, pagando él en su carne sin haber cometido pecado, hacerse pecado por toda la raza humana, para llevar en su cuerpo el pecado del mundo entero. Para eso está Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dijo a determinado grupo, nada, al mundo, que entregó a su Hijo en la cruz de ¿qué? Del Calvario, ¿verdad? Era la primicia para que del interior de él brotara Cristo, la unción, porque él ya no iba a habitar en templos hechos por manos humanas. Él iba ahora a meterse dentro del cuerpo del ser humano, para que el ser humano tuviera estabilidad adorando a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cristo es la unción, Cristo es la palabra, Cristo es Dios. Jesús, la palabra.
Cristo, la unción. Nombre compuesto, Jesucristo. Israel rechazó a Cristo, como hoy muchos en la tierra también han rechazado a Cristo, porque no les gusta vivir bajo la sujeción de la unción. Dice, el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Es Dios. Le manda decir al pueblo de Israel, a través de los sacerdotes, en ese entonces, supongámosle que estaba Moisés, cuando para que ellos se mantuvieran, empezó a instruirlos como sus hijos. Yo me adelanté a decirte, Israel rechazó a Cristo, ¿verdad? Por eso es la ruina actual. Hubiese dejado eso un poquito atrás, pero bueno, ya te lo dije. Es ahora, Dios le dice, bueno, las primicias mías son Israel. Ahí está, ese pueblo, si ellos se mantienen en mis consejos y caminan en mis estatutos, mis decretos, vaya, van a tener. Entonces Dios les envía. No quites el dedo de hierro, hermanos, mete ahí una uña, una pestaña, cualquier cosa. Y vamos a Levíticos, capítulo 23, vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué es lo que muchos pasan por alto porque no se les ha instruido? Solamente brinco, grito y dinero. Levíticos capítulo 23, versículo 10. Observa. Dios le dice a Moisés, háblale al pueblo de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles, 2 puntos. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, y seguís ¿qué? Y seguéis su mies, quiere decir, cuando coge la cosecha, ¿ah? Traeréis al sacerdote una gavilla, producto de lo que había cogido, por primicia. ¿De qué? De los primeros frutos de vuestra siega, de la cosecha. ¿Qué le estaba diciendo a Israel? Como en ese tiempo no se veía dinero en cantidad, el pueblo de Israel sembraba el grano, almacenaban el grano. Para que Dios pudiera enviar la lluvia temprana y la tardía porque no llovía. Para que hubiera cosecha, hubiera mies, hubiera abundancia. Pero ahora Dios le dice a Moisés, háblale al pueblo de Israel. Y como según ellos vayan cogiendo la mies, de ahí le llevan una gavilla al sacerdote. ¿Sabe qué es gavilla? Que una persona traiga a otra persona. Esa es gavilla. Porque el sacerdote era Moisés, como sacerdote en este tiempo soy yo o los que estamos parados en el púlpito, sacerdotes de Dios. Eso era una gavilla. Y del fruto de la tierra que produciera le traerás la primicia. ¿Qué es el fruto de la tierra? El dinero que usted coge hoy en día. Debería de ser así. Coger la primicia en el momento en que usted coja su finanza, su dinero, su mensualidad, su quincena, su semana, llegar a hacerle. Porque hay sacerdotes
Y si la persona no lo hace, ¿a dónde está tirando el mandamiento? ¿A dónde está colocando entonces lo que Dios estableció? A la persona le puede ir bien por un tiempo. Por eso hablamos del día malo. ¿Cuánto dura el día malo? 3 años, 4 años, 5 años, 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses. Pero a los que estamos en Cristo, para nosotros el día malo pasa. Siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios a través de ¿qué? De la palabra. El día malo trae de todo, de hecatombe. He visto con mis ojos y le he enseñado a las personas, mire, que hay un día malo. Y ese día malo se puede prolongar por años, por meses. Y la situación, aunque usted quiera funcionar, no le funciona. Aunque usted tenga esperanza, no le funciona. Porque Dios, si Dios lo cogió a usted como hijo, usted tiene que regresar completamente a Él para que haya una renovación. Y la persona aprenda que en la calamidad buscaba a Dios no de la manera en que Dios lo estableció, sino por la angustia, preguntándole, cuestionándole, buscando la razón de cómo colocar a Dios en otro lugar y no de primicia. Anda, dile al pueblo de Israel 2 puntos. Que cuando cojan la mies, le lleven una gavilla al sacerdote. Y todo lo que produzca la tierra, las primicias de eso, tráemelas a mí. Tráemelas a mí. Dice, en Números, vamos a ir a Números. Otro ejemplo. Capítulo 15, que hay adelantico. Versículo 18, dice: Dios le habla a Moisés y ahora vuelve y le dice: habla a los hijos de Israel y diles, 2 puntos. Cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo los llevo, oído, hay mucha gente que quiere entrar a la abundancia. Sale de la pobreza y quiere llegar a la abundancia. Y ahí se olvida que quien los llevó allá a la abundancia es Dios. ¿Ah? Cuando hayas entrado en la tierra en la cual yo los llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda ¿a quién? Al Señor. ¿De qué? De lo primero. ¿Ah? ¿Qué es lo primero, por favor? Primero es primero. ¿Qué dijo Dios en su palabra? Que Él va sobre ¿qué? Sobre cualquier cosa. ¿Ah? ¿Qué es el primer mandamiento? Amar a Dios de lo primero. ¿Ah? Que amaséis y ofreceréis una torta de ofrenda como la ofrenda de la era, y así ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Dios ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué está diciendo Dios? Si usted camina en obediencia
Porque mis ojos están puestos en cada uno de ustedes. Yo sé cuándo a usted le pagan y cuándo no le pagan. Y yo sé que es el dinero que usted coge. Si usted se sostiene en este mandamiento, sus hijos no estarán enfermos, raquíticos, ni flacos, ni cabezones, ni de mal color. Por donde vaya serán guardados, protegidos. Donde esté su familia estará guardada, protegida. Todo lo que usted haga será prosperado. Todo será guardado. Nada le entrará polilla ni nada. Dice por generaciones. Estaba diciendo al pueblo. ¿Ah? ¿De qué se oye hoy? Y hay gente que maneja Biblia, que se congrega, que habla de las cosas tremendas, tienen un conocimiento, pero no hay sabiduría. Porque cuando ven a los hijos, salen a buscar a Dios para que les arregle el hijo, se los enderece. Pero no hay necesidad de eso. Si la gente tuviera la osadía de hacer lo que dice la palabra, Dios mismo, el muchacho que fuera a salir cabezón, le dijo, venga mi amor, usted no nació con esa cabeza, venga yo lo normalizo. Si la gente que maneja la escritura y se congrega conociera que esto está escrito aquí, por generaciones, no es malo hacer una siembra, al menos yo tengo la osadía de eso, y le he enseñado a mi familia que a Dios nunca se le da un billete viejo. Porque Dios no es limosnero. Dios no es limosnero. Él tampoco necesita el dinero de nosotros, pero uno, como lo ama a Él, y Él le da a uno lo mejor, entonces ¿por qué uno no le va a dar a Él lo mejor? ¿Ah? ¿Por qué hay tantos hogares y gente que maneja Biblia y aún pastores que tienen porque no han hecho nunca la palabra? Nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Ahora en este tiempo el cristianismo. No han hecho. No han hecho lo que la palabra dice. ¿Ven? Sino que se la pasan pidiendo oraciones allá. Ay, oré por el hijo mío, por la hija mía que, ay, Dios mío, tiene esto, ay, Dios mío, esto, problemas y problemas. Como mendigos. Y mire la salida. Dice, bien claro, de las primicias de vuestra, ¿qué? Masa daréis al Señor ofrenda por vuestras generaciones. Después de esta generación llegaron muchas y después llegamos nosotros. Y hoy en día, ¿por qué la gente no lo hace? Evasivas, mentiras, porque de eso está llena la persona. Cuando a Dios se le tiene para entregársele lo que es de Él y está puesto en el corazón, uno no lo está haciendo por uno, lo está haciendo porque sus hijos van a estar prósperos, sus hijos van a tener salud, sus hijos van a tener abundancia, todos los negocios que emprendan, pero la gente es cabezona. Conocí un caso, y voy a ver si lo alcanzo a narrar, en la ciudad de Cali. Hace 21 años que conocí el Evangelio de la Gracia, o el Evangelio de Jesucristo. 21 años. 21 años. Y conocí a un joven que llegó al Evangelio. Y empezó él muy fogoso, puntual, en la congregación donde él estaba. Él tenía un taller de mecánica.
Y el taller de mecánica no le producía casi. Y conoció al pastor de Cali. Y él empezó a relacionarse con todos los pastores en las reuniones y todo ello. Y él llegaba puntualmente, era muy puntual. Y a los pastores llegaba y un día llegaba, cuando las reuniones eran de 5 días, usted llegaba un día y le sembraba 2 a 3 con la manito así empuñada de pan, ponía billetes de 50, ponía billetes de 20 en las manos para cada pastor. Y entonces el pastor le decía, no, pues próspero, abundante. Como estábamos en esa coinonía, esa hermandad y fluía el ambiente espiritual, se veía verdaderamente que la gente quería crecer en el conocimiento. Lo malo fue cuando les tocó enfrentarse con el maestro, con Dios mismo. Y el muchacho empezó en el Evangelio, dele, reuniones puntual, se sentaba a ver fielmente las enseñanzas del pastor Victorio y no sabía qué hacer y hablaba y compraba cassettes y compraba cassettes y compraba libros y compraba de todo como usted nunca se lo imagina. Y entonces tarde que mañana, tarde así, más tarde que temprano llegó y empezó el taller, ya consiguió 3 obreros y comenzó el taller a irse para arriba y a prosperidad, y el hombre aterrado de cómo Dios le había restaurado a su esposa, a sus hijos, cómo su hogar ya tenía, ya no vivían en la misma pobreza, sino que comenzó a tener lujo y a darse el banquete y puntual en las reuniones. Eran 4 o 5 reuniones que hacían en Cali y él estaba ahí fiel, permanente, continuo, creciendo, y hablaba y compraba material, todo material, y venía aquí a Tuluá. Una vez vino aquí a Tuluá y me dijo, Pastor Denis, lo invito a mi casa, mi esposa quiere hablar con usted. Yo fui a la casa de él, vivía en un barrio muy cerca donde nosotros nos criamos en Cali. Y señor, comenzó la esposa a hablarme y a decirme, entre todos los pastores que yo veo ahí, verdaderamente que van a permanecer en la gracia de usted, su familia, porque yo en usted veo algo especial. Y dije, sí, bueno, de todas maneras le agradezco. Ustedes fueron y trajeron y le dieron una ofrenda de 50,000, 60,000 pesos. Me dijo, tenga para que regrese allá, y cuantas veces quiera venir aquí, las puertas están abiertas porque usted es un hombre de Dios. Bueno, y yo me vine. Pero usted era hablando de ese muchacho, vaya. El que se sentaba con él lo dejaba desmadejado. ¡Qué conocimiento tan tremendo! 3 obreros cuando él le tocaba trabajar solo en el taller. Y el hijo mayor, pequeño, le tenía que ayudar. Se fue poniendo gordo. Gordo. Compró en la emoción como 40 o 50 sillas porque ya Dios le había mostrado a él para montar una iglesia. Y comenzó a reunir gente del barrio y a enseñarles dónde estaba la prosperidad, y les mostraba porque los vecinos conocían y lo sabían cómo vivían ellos. Mucha prosperidad. Mucha prosperidad. Sacaba 2 días él para irse a predicar el Evangelio de la Gracia. Pero llegó un tiempo en que tenía abundancia, no tenía sobreabundancia, abundancia. A toda hora andaba con la cartera, billetes de 50 en su cartera. Allá, ahí iba con abundancia.
De esto es lo que uno como pastor quisiera que no le pasara nunca a nadie que se congrega. Llegó el tiempo en que comenzó a ceder terreno. Ya las enseñanzas del pastor le eran obsoletas. Ya él sabía más que el pastor en Cali. Ya dejó de comprar cassettes, de ir creciendo, de comprar Biblias para repartir. Fue desmejorando paulatinamente, ya no iba a la iglesia a congregarse para seguir creciendo. Tampoco volvió a ver las enseñanzas del pastor por el internet. Paulatinamente comenzó a ceder terreno y comenzó a salir con sus hijos a llevarlos donde la abuela. Y tan torpe era que se le murió la abuela. Porque ese era el escape de él. No vine el domingo porque es que mis hijos querían ir donde la abuela y la abuela. Entonces murió la abuela y no entendió. No entendió que fue Dios. Porque Dios tenía una carrera trazada para él. Y lo había escogido, predestinado para que fuera su sacerdote. Después de que le murió la abuela, los muchachos comenzaron él a consolar a la señora, a la mujer. Y comenzaron a irse para disipar allá, porque la mujer también había entrado en un conocimiento. Compraron un carro, una moto una moto grande y salían ellos y se iban a andar, se paraban en los parques y que a oxigenarse y dejaron de ir creciendo en la reunión, de reunión en reunión. Fueron cediendo paulatinamente. Llegó el tiempo en que ya no se congregaban ni tampoco sembraban. Y cuando sembraban ya no llevaban la cantidad del principio porque ya no tenían, ya la escasez iba alcanzándolos. Comenzaron a llevar una ofrenda, mala ofrenda, una limosna. Porque él era un hombre que sembraba abundante. Comenzó un día sí, otro día no, y comenzaron los trabajos en el taller a menguar. Entonces él ya no iba con la puntualidad a llevarle la primicia a Dios, que era donde Dios lo había prosperado a él. Tenía conocimiento, pero no tenía la sabiduría de Dios. Comenzaron los obreros a salirse porque ya no había cómo pagarle a ellos. Fue mejorando en todo. Se enfermó, se le acabó el taller, le pidieron la casa que era grandísima donde vivía, tanto lujo, no tenía cómo pagar el arriendo, se enfermaron los hijos, el mayor tuvo un accidente, comenzó la calamidad y comienza esa señora a llorar, a buscar la forma en cómo los pastores deberían de ayudarlo. Nadie le decía nada. Y la última vez que lo vi en Cali, da tristeza de lo flaco y lo viejo que está ese muchacho. Viviendo en un barrio lejos de donde estaba él viviendo, casi en el centro. Escasos y llenos de problemas. Que la gente comience a jugar, que se recuerden cuando empezaron, cómo Dios paulatinamente por la fidelidad comienza a sustentar a la persona, a bendecirlos. Pero como el pueblo de Israel, empezaron a dejar de reunirse, rechazaron la palabra. Quisieron ser más sabios que el pastor que Dios había constituido. Vendieron las sillas, ya no había plata para
a montar una iglesia. Que la iglesia no se monta porque uno quiere. Dios lo lleva a uno. Y Dios mismo es el que va colocando el querer como el hacer en las personas para que su iglesia vaya teniendo paulatinamente lo que se necesita. Desmejoraron completamente. Mucho conocimiento. De eso hoy en día está llena la gente, de conocimiento, pero no de sabiduría de Dios. Se fue la abundancia. No supo sostener la abundancia. No supo sostener la abundancia. Y así hay gente actual que no saben que lo que ellos tienen se los ha concedido Dios. Le quitaron la primicia a Dios. Siembran cuando quieren, se reúnen cuando quieren, no crecen, no hay propósito, no hay anhelo, tiene que haber ruina. Tarde que temprano los alcanza el día malo. Hay ejemplos de un personaje que era un hombre íntegro en la Biblia. Y Dios lo había prosperado de una manera y después le dijo, este va a ser mi blanco. Porque quien trae la adversidad no es el diablo, es Dios. Y te lo voy a mostrar por la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 21. Ya que estamos en la primera palabra de Romanos. Proverbios 21, 16. Como la gente que da por emoción y no sabe para qué sembrar. Cuando uno siembra, sabe para qué sembrar. Para eso le enseñan a uno el conocimiento, para que alcance a través de ello la sabiduría de parte de Dios. ¿Oído? Proverbios 21, versículo 16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a pasar, ¿a dónde? Vendrá a parar en la compañía de ¿qué? ¿A dónde se le va a enseñar a la gente? Cómo comportarse, cómo hablar, cómo prosperar, cómo cuidar el fruto, cómo avanzar. La congregación. Pero la gente muchas veces cree que es más sabio que Dios. O que su pastor. Quien constituye al pastor es Dios, porque Él fue el que constituyó maestros en la gracia, evangelistas, pastores. ¿Ah? ¿Dice o no dice? Claro, maestros y apóstoles. Es Dios mismo, es Dios mismo. Vaya. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Aunque tenga vida, está muerto espiritualmente. ¿Cómo es posible que yo teniendo todo el tiempo de mi vida para sentarme una hora, si yo no tengo el conocimiento de escuchar a una persona que Dios haya constituido para que me fortalezca y yo vivir agradecido delante de Dios, deje yo de reunirme por irme a divertir? No es malo divertirse, pero primero es Dios. Si las primicias son santas, el resto de la masa será santo. ¿Dice o no dice la palabra? Claro. Ahora observa a este personaje, a Job. A Job. Antes de ir a Job, vamos a ir a Proverbios 13, 18. 13, 18. Cuando le llega a la gente, porque la gente habla por emoción, no por solidez ni conocimiento, ni la sabiduría de Dios. ¿Cómo está? Bendecido, completo, no me falta nada, siempre arriba, nunca abajo. Parecen loros.
Cuando le llega la calamidad, no entienden, no comprenden por qué esto ahora y comienzan a abrir su boca como la tumba. ¿Ah? ¿Hablar qué? Negativamente, a dudar de Dios, a dudar de la palabra, a dudar del profeta o del pastor de Dios. Ahí está. Dice, oído, escucha y retenga. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Aló? Mas el que lo guarda y guarda la corrección recibirá ¿qué? ¿Y qué es la honra? Bienes, dinero, salud, poder. ¿Ah? ¿No te bastó antes de conocer a Cristo divertirte, emborracharte, fumar, hacer todo lo indebido? Te metías con bochincheros, te metías donde había el brollo, donde estaba el dime que te diré, el brujo, la bruja, que fumaba el tabaco, que leía las cartas del riego y una cosa y otra. ¿No te bastó todo eso? Viste que nunca avanzaste en esa vida y ahora que vienes a Cristo, regresas a Cristo, donde hay un mejor porvenir, donde hay una mejor promesa, donde hay seguridad, donde hay salud, donde hay prosperidad, donde hay abundancia, donde hay paz, donde hay de todo lo que te pueda yo decir. Y nada de eso nada de lo que está en el sistema te va a tocar. Porque si el diablo estuviera vivo, ¿a dónde se iba a acercar a ti? Si en ti está Jesucristo el Señor, y Jesucristo lo venció, le quitó los reinos, le quitó el dominio, y se atrevió a decir en la palabra, mía es la plata y mío es el oro. ¿Ah? ¿Cómo tú crees que yo voy a cambiar la vida actual por la vida que llevaba antiguamente? Ni loco. Prefiero más bien partir. Porque sería poner en ridículo no el Evangelio, sino a Dios que me conservó, guardó mi esperma de generación en generación para que hoy fuera una realidad. ¿En dónde? En Cristo. De generación en generación. ¿Ah? ¿Quién sabe de dónde tú vengas? Y esa esperma tuya de lomo en lomo, de lomo en lomo. La esperma tuya tiene que venir de donde viene mi esperma. Arrancado de los lomos de quién? De Abraham. De ahí tiene que venir, guardado de generación en generación. Dice, Job capítulo 16, versículo 12. Voy bien de tiempo y también de la palabra. Job capítulo 16. No, pastor, que yo guardo para el día domingo, que es el primer día de la semana, traer. Cuando uno no tiene la osadía de ser honesto entre uno mismo, lo de Dios es de Dios y lo de César es de César. ¿Aló? Porque si le picó un zancudo, no, como ahí tengo, saquemos de ahí para... ¿Ah? No es así. No es así. Te lo digo porque Dios me prosperó. Y me ha prosperado y me ha sostenido. Porque yo nunca he puesto a Dios en último lugar. 31 años llevamos predicando, enseñando el Evangelio. Y 31 años hace que nosotros a las 5 de la mañana nos levantamos a darle la primicia a Dios de cada día. Porque lo necesitamos para que nos dirija.
Por muy fuerte que sea el sueño, hay que tomar agüita para entrar a adorarlo mojadito. Job capítulo 16, versículo 12 dice Job, próspero estaba y me desmenuzó. ¿Ah? Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. ¿Ah? Era próspero. No había cometido error porque era el hombre más fiel en ese entonces. Y lea Job desde el 1. Comenzaron las cosas a venírsele. Se le murieron las 500 huellas de yuntas de bueyes, comenzó a fracasar. Él no tenía la prosperidad que usted y yo tenemos. Tenía mucho más. Y sin embargo, a pesar de que se le murieron los 7 hijos, los hijos y las hijas, y comenzaron a morírsele los empleados a fuego, y quedó él solo con la mujer, y cuando él se dio cuenta la clase de mujer que tenía, que dijo, ¿todavía sigues adorando a ese Dios? ¿Por qué más bien no te mueres? ¿Ah? Ahí abrió su boca ella. Y la conocí y le dijo, estás hablando como una mujer cualquiera. ¿Qué hizo? Pasó al fuego. Y al terminar el libro que duró tantos meses, Dios le hizo una restitución a ella, a él. Nuevos hijos, nueva mujer, nueva prosperidad, nueva abundancia. Tuvo paz por toda parte porque el hombre nunca ofendió a Dios a pesar de la dificultad, jamás dudó de Dios, sino que perseveró. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando uno persevera, que a pesar que lo rodeen las circunstancias, los problemas, las escasez, las angustias, los padecimientos, el sufrimiento, todo lo que se pueda usted imaginar, oído, y uno persevera en medio de eso, es porque tiene conocimiento y tiene sabiduría. Dios tiene la vida del Espíritu, tiene la unción, tiene, oye, el temor reverente a Dios. Cuando uno no entiende verdaderamente cuál va a ser el propósito de Dios, desiste, huye. Y es peor, porque va a parar ¿a dónde? Aquí yo lo estaba sosteniendo. Le había metido un palillito por dentro para que caminara y estuviera firme. Pero se fue, sácale el palillo, allá ahora se muere. Una gripita que le dé, va a parar a los muertos. Tanto los que caminan sin la vida en el Espíritu, como los que llevan en un cajón. Pastor, pero es que Dios, bueno, vamos a ver si Él por qué se da cuenta de las cosas. Job, capítulo 21. Versículo 27. Dios conoce todo lo que tú y yo hagamos, lo que hablemos. (21, 27). Dice, he aquí yo conozco vuestros pensamientos. ¿Ah? Antes de que abra la persona la boca, él ya sabe qué es lo que la persona va a pronunciar. Y sin embargo, a pesar de que está en la palabra, la gente no tiene temor de eso. La gente denigra. Y las imaginaciones que contra mí forjáis. Imagínate. No abre uno la boca y piensa, ¿será que ahí nos están enseñando la verdad o no será verdad? Bueno, y no te estamos mostrando la palabra, la evidencia bíblica. Y la evidencia bíblica es Dios. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, hablamos y pensamos.
Solo cuando salimos a hacer algo sin la dirección de Él y nos va mal, era porque no era la voluntad de Él. ¿Cuál es el sacrificio o cuál es el problema, que la persona o las personas o los que se congregan o los hermanos, tanto en una parte como en otra, ¿por qué todo les sale mal? Vamos a ver por qué. Eclesiastés capítulo 5. Aunque tenga arroz y frijoles para hoy, mañana ni arroz ni frijoles. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón? Diosito, Diosito, si me das, te seré fiel. Estaré en la reunión domingo a domingo. Te daré todo lo que me coja mi mano, te daré. Señor, tenlo por seguro que así lo haré. Vamos a ver si es cierto. Me congregaré, te seré fiel hasta el día de la muerte. Vamos a ver si es capítulo 5, versículo 1. Para oír, acoe, que para ofrecer, ¿qué? El sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Señor, primero tú en la reunión el día domingo, la gente no es capaz de sacrificar su vida, no deja el paseo, no deja el retiro, no deja lo que tenga que hacer para dedicarle el tiempo a Dios fielmente. Todavía está ese mundo pegado, que como mi mujer quiere salir, ir a ver a la mamá o al papá, entonces me voy con ella y Dios sabe que eso no es problema. ¿Qué está haciendo la persona? Dejar de crecer. Pero que el día malo le llega, le llega. Y vamos a ver si tiene reservas para poder salir de él. ¿Ah? Ahí estaré. ¿No dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos presentemos en sacrificio vivo a Dios cada domingo? ¿Dice o no dice? Y sacrificio vivo quiere decir, someta ese cuerpo, esa carne vieja y dígale, ningún paseo, voy a sentarme a escuchar la palabra porque cada día estoy creciendo. Alma mía, no te abatas dentro de mí. Más tarde cuando salgamos de ahí nos vamos para el paseo. La gente no tiene la osadía. Muchas veces los hombres le tienen temor a las mujeres y las mujeres le tienen temor a los hombres. ¿Ah? Muchas veces a los hijos, que mi mamá tanto yendo allá a esa iglesia y ¿qué ha pasado? Pues por ella es que está parado ese cabezón. ¿Ah? O por él que le dedicó su vida a Cristo, es que nació ese cabezón. Pero el cabezón, que es el papá, no entiende que cuando no tenía nada le prometió a Dios y ahora que tiene, empieza a mejorar como el muchacho en Cali. Dice, versículo 2. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal, dejando de congregarse. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón, tu mente. Se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Muchachos, yo quisiera estar mejor allá que estar pasando aquí necesidades, angustia y sufrimiento, viendo a la gente que en vez de ser fiel, es infiel, mentirosa, mañosa, engañosa. Todo eso, uno quisiera más bien, ya uno está reposando, pero como él le puso a uno 80, 90 años, ya que uno tiene que esperar. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, ponle cuello o un corbatín. Porque de la mucha ocupación vienen los sueños y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, muchacho, muchacha, porque Él no se complace en lo insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas
Es mejor que no prometas y que no ¿qué? Prometas y no cumplas. Esa es la razón por la cual la gente nunca va a la sobreabundancia. La gente se cansa de servir y apoyar a Dios. Si nosotros fuéramos un ministerio manipulador, mentiroso, engañador, estaríamos, vea, poderosos en finanzas. A la gente no le gusta la honestidad, a la gente le gusta la mentira y el engaño. Bueno, yo te estoy hablando lo que la palabra me dice. Porque hoy te iba a hablar de los ángeles, la función de los ángeles, y me tocó aplazarla, porque esta enseñanza me la dio esta mañana en la oración. Me tocó sentarme a sacarla para venir a enseñarte a ti, para venir a enseñarte. Dice el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Y qué más? Y que te destruya, y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. ¿Y las qué? Y las muchas palabras, mas tú teme ¿a quién? A Dios. Hay un ejemplo y con ello voy a terminar. O hay dos ejemplos. Y ya te enseñé uno de ellos. Pero te voy a hablar de la mujer que se le murió el pastor, su esposo. Y tuvo que Dios enviar al profeta para que ella fuera prosperada. En Primera de Reyes, capítulo 17, la mujer de Sarepta, creo yo. Es la tsunamita. Es la tsunamita. Voy a hablarte un poquitico de ello. Voy a resumirte prácticamente eso. Ay, sin que te me brocoto yo sé. Sin que te me brochen que te me brochen. Oh, si te lebre sentitilo. Primera de Reyes. Versículo 8 dice: vino luego a él, a Elías, palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado ya una orden a una mujer viuda que te sustente. Él pasaba por ahí todos los días por el camino, como decir pasar por frente de tu casa. Era un camino que tenían que pasar a pie. Y él pasaba y pasaba. Entonces la mujer no tenía hijos, tenía a su esposo. Tenía a su esposo. Tú puedes leerlo en tu casa el resto, del 8 al 30, del 8 al 15. 13, 15. Sí, el 8, 13 al 15. De 8, 13 al 15. Entonces, cuando él pasaba, ella le dijo al esposo de ella, el hombre o la pareja que pasa por ahí, este es un profeta de Dios, es un hombre de Dios, se conoce, el hombre de Dios se conoce. Al hombre de Dios no le arriman las moscas. Al hombre de Dios no le arriman las moscas en la calle. Iba pasando, entonces ella le dijo al esposo, hagámosle una
una pieza y coloquemos en la pieza una cama y una mesa. Para que cuando ellos pasen, descansen aquí y le damos comida y se vayan llenitos al sitio donde tienen que irse. Él llamó, cuando iba pasando Elías, lo llamó. Le dijo, profeta, hombre de Dios, quédate aquí esta noche y siempre que vayas a pasar, quédate aquí y vas a comer y ahí está la mesa con un candelabro para que en caso tal de que tengas que buscar a Dios, y hay una ventana hacia el sitio donde quieran ver y ahí está todo, y está la cama y descanse. Entonces Elías iba con Jesse. Jesse es el prototipo de la vida en el Espíritu. Y Elías, viendo la gestión o la actitud de ella, así como llegan muchos que son tan amables, tan queriditos al principio, pero después se vuelven, oye, yo no quisiera más bien tener alas. Y le ofreció la cama y todo. Entonces él viendo reiteradamente la actitud de la tsunamita, le dijo, Jesse, ¿qué? Llamala a la tsunamita. ¿Qué querrá ella? Entonces Jesse le dijo, ella como que no tiene hijos y ya está un poco hecha. Entonces le dijo, llámala. Entonces le dijo, el profeta. Profeta es el hombre que Dios utiliza para que lo representen acá en la tierra. Porque si Dios viniese a enseñarnos a nosotros aquí puritos, la tierra se revienta porque la tierra está llena de maldad. Oído. Y Él es santo, santo, santo. Entonces Él utiliza al profeta y pone la palabra en la boca del profeta y le dice, el próximo año, por este mismo día, este mismo tiempo, tendrás un hijo. Y ella se quedó. Vaya. ¿Ah? Se quedó. Y entonces el profeta Elías le dijo, no tengas temor, tranquila, tu hijo va a estar. Y ella le creyó al profeta y se arrodilló y tal vez le iba a besar hasta los pies. Y en ese tiempo, imagínate cómo eran los pies de Elías, si les tocaba caminar a pie y en sandalias. Y había mucho polvo. Pasó el tiempo y así fue. Tuvo el hijo. Tuvo el hijo. Y el esposo, que era tan inútil, un día le dejaron cuidando el hijo y no supo qué hacer con el hijo. Al niño le cogió un dolor de cabeza, tal vez asolió mucho y le cayó un dolor de cabeza y se murió el hijo. Se murió el hijo. Cuando ella llegó a la casa, ¿dónde está el niño? El niño está ahí en la cama, quién sabe qué pasó, ya estaba muerto. Y cogió y se vistió y dijo, bueno, me voy a buscar al profeta de Dios. Y llegó al sitio donde estaba Elías. Iba ella desesperada porque ya su hijo se había muerto, iba en ese camello o en ese mulo, pero iba descuadernada completamente. Entonces Jesse le dijo a Elías, viene la tsunamita. Dijo, raro. Entonces, sin Elías levantarse a ver, pero viene con el semblante caído. Claro, se le ha muerto su hijo. ¿Aló? ¿Ah? ¿A quién no le duele cuando se le muere un hijo, un familiar? Oído, antes de irse al mundo, al médico, enterrarlo, todo, salió a buscar al profeta. Y le contó al profeta que su hijo había muerto, te lo dije. Que yo no era, yo ya no tenía tiempo para tener hijos. Y el profeta le dijo, ¿qué pasó? Mi hijo está muerto, le cogió un dolor de cabeza. Entonces le dijo a Jesse, vete, coge el báculo y te vas y se lo pones encima al muchacho, que yo voy detrás de ti con la tsunamita. Ella no salió a buscar otra cosa, sino a Dios mismo. En medio de su calamidad, de su dificultad, no habló nada. No espumó vergüenza.
No dudó de Dios, salió a buscar al profeta. Y el profeta le dijo, tranquila, vamos para allá. Entraron, cuando llegaron, vieron al niño, que Jesse ya le había puesto el báculo en su cuerpo, no había levantado, le dijo, no, después para le dijo, bueno, cierren la puerta, yo me quedo aquí con él. Se tiró encima, boca a boca, mano en mano, cuerpo en cuerpo. Al rato le tocó a la tsunamita, entra, coge tu hijo, resucitado. Es lo mismo cuando uno llega oliendo feo, como que si hubiera estado en la calle, lleno de cigarros, lleno de costumbres, de mañas, peludo, con las axilas que parece a King Kong, sudoroso, con los ojos desvirtuados. Es lo mismo. Llega uno muerto en el espíritu y Dios, en su infinita misericordia, oye, nos devuelve la vida para que ahí en adelante lo honremos a Él, le demos la primicia a Él, permanezcamos fieles en Él, buscándolo sinceramente para que la vida esté completa, llena de lo que Él verdaderamente predestinó para este tiempo. Porque muertos éramos y hemos regresado a Él. ¿Por qué entonces buscar los que nos llevó a la muerte primero antes de buscarlo a Él? No tiene razón. No tiene razón. Ahí está. Ahí está. Puedes leer todo si quieres. Y te das cuenta que el capítulo del 8 al 15 encuentras todo ello. Otro ejemplo. Dios en 2 de Crónicas 20:20 le dice al pueblo, pueblo, ¿crees en Dios? Dijeron, amén, amén, amén. Cree también al profeta y viviréis y seréis bendecidos. Pues aquí no está Pedro, aquí no está Elías, aquí no está Jesús, pero está el sacerdote, está el profeta de Dios, quien Él constituyó, quien le coloca la palabra para dársela al pueblo. Entonces, cuando uno da la palabra, ¿por qué la gente no cree? Que la gente debería de tener que vida en el Espíritu. ¿Qué espera la gente? Ahí está. Otro ejemplo, 2 de Reyes. 2 de Reyes, capítulo 4. Voy terminando. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Este es el otro profeta. 4:1. Diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era tan temeroso de Dios, y han venido los acreedores para tomarse mis 2 hijos. Voy a resumirte también esto. Tenía 2 hijos, se le murió el esposo que era el que entraba el sustento, y tenían deudas, y venían a esclavizarle a los hijos. Entonces el profeta, ¿qué le dijo a ella? ¿Ah? ¿Qué le dijo a ella? Que qué tenía en casa. Y ella le dijo una vasija de aceite. Le dijo, mandá a pedir prestado a todos, a todos, a todos. Abraza. Ahí. Y llena, y con las vasijas de aceite que vayan sacando, quedando llenas, con eso véndela y paga a los acreedores y tus hijos quedarán libres. Esa era una. Ahí está lo de la tsunamita.
Y en Reyes, donde empezamos, está hablando de la mujer que le dijo, la mujer de Sarepta que le dijo a Eliseo, bueno, ¿qué tú tienes ahí? Y un poquito de harina nomás. Un poquito de harina. Un poquito de harina. Le dijo, hazme una torta a mí rapidito. Vaya, y me hace una torta rapidito. Hágame una torta rapidito. Aquí en Segunda de Reyes 4, si no que me equivoqué en el capítulo anterior, del versículo 8 al 37, habla de la tsunamita del hijo del muerto. Y allá en Reyes, donde estábamos leyendo, que esta cabecita, Dios mío, Señor. Capítulo 17 de Reyes. Del versículo 4 al versículo 16. Ella le dice, vive el Señor. En el versículo 12. Ella le respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñadito de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija, y ahora recogía leños, ¿para qué? Para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Dios nunca quiere la muerte de nadie. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como te lo he dicho, pero hazme primero a mí de ello. ¿A quién representaba Elías en la tierra? A Dios. Como Eliseo representaba a Dios. Cuando la tsunamita le dijo a Eliseo que ella no tenía la capacidad, ya estaba avanzada para tener hijos, entonces ahora es Elías. Cambiamos lo de allá por el nombre de acá. Aquí está Elías y allá está Eliseo. ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Hazme a mí primero. ¿Qué te dice hoy en día el profeta o el pastor de Dios? Darle a Dios primero. ¿Por qué antes de que tú salgas a hacer cualquier cosa no tienes la osadía del que te tiene el trabajo, el empleo, del que te sostiene con la salud para que tú puedas ejecutarlo? ¿Por qué lo pones de último? Porque cuando en tu mente pusiste una cantidad, cuando ya le vas a dar a otra, le mermaste a Dios. Porque siempre es así. Es la persona cuando va a tener estabilidad. ¿Para qué se agarra a prometer y no va a cumplir? Le llega el día malo, el día de la adversidad. No es el diablo que coloque eso, porque el diablo fue destruido. Es Dios mismo. Isaías capítulo 43, 45. Y ahí termino. Te dejo ir y tú me dejas ir a mí. Termino ahí. Isaías 45. Isaías 45. Versículo 7 dice, 45:7, Dios que forma la luz y crea las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Dios es el que crea la adversidad, no el diablo, porque el diablo fue destruido. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Cuando una persona entra en calamidad, le falló a Dios. Le fue infiel a Dios. Entonces, ¿cómo permanecer en la abundancia?
siéndole fiel a Dios. A Dios no se le dan sobrado. Yo no vengo cuando quiera. Si en mi corazón está crecer para ser útil dentro del cuerpo, tengo que crecer y llenarme del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Amén. Dame un aplauso al Espíritu Santo. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias, Señor.